Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Perfecto. Vamos a empezar. Ya veo que estáis muchos de los con los que ya conozco, con los que ya tengo la suerte de compartir casi todos los días nuestras reuniones por la mañana. Y os invito al resto a que os apuntéis, que lo que hacemos es un seguimiento del mercado de divisas y de los acontecimientos que van surgiendo en cada momento, ¿no? Bueno, en la primera parte del curso de prop trading que hicimos fue algo más teórico, donde hablé un poco también de lo que suelo hablar de la historia del mercado de divisas y luego de los planteamientos que desde el trading institucional se llevan a cabo. En realidad, siempre lo digo, es diferente, no porque se tenga más o menos información, pues tenga más o menos ventaja, sino son diferentes los planteamientos que se pueden hacer desde el mundo de las instituciones, de los bancos o de los fondos de inversión, que desde el punto de vista más de retail o privado, por razones que varían desde el manejo de capital, desde el capital que se dedica a la inversión o al trading, y también por los horizontes temporales, evidentemente también por la costumbre, la formación y el sesgo, la aproximación que se hace, ¿no? Pero yo creo que es importante, siempre lo comento, que es importante ver diferentes puntos de vista. Yo los que ya me conocéis, sabéis que no estoy a favor de una manera. Muchas gracias, Álvaro. No estoy muy a favor de un trading uniformado, igual para todos. Cada uno tiene que tener su propio estilo de trading dentro de unas normas básicas que hay que mantener casi siempre. Y el estilo de trading que debe tener cada uno tiene que ver también pues con todo este razonamiento, incluso con su carácter y con su capacidad de aguantar o de no aguantar. Ahí es uno de los temas más importantes para poder hacer un trading rentable y sostenido, la capacidad de mantener criterios y de aguantar. Este negocio, el negocio del trading en divisas, puede ser un negocio bastante irregular en cuanto a la consecución de beneficios, y siempre lo he comentado. Y entonces, hola Clara, encantado, y entonces la regularidad no existe aquí. Puedes estar un tiempo sin ganar, perdiendo dinero, y recuperarlo de cuando la ocasión surge, ¿no? Siempre y cuando se haga de este punto de vista fundamental. Yo, los que me conocéis también, no estoy muy a favor del trading puro y duro, análisis técnico. Bueno, los respeto, pero no estoy muy a favor y sobre todo el trading muy a corto plazo. Yo soy más de planteamientos fundamentales, por supuesto, basados y apoyados en el análisis técnico chartista, que es el que yo utilizo. Ahora os contaré más o menos cuáles son los instrumentos y cómo lo hacemos, y si os parece más ahora, dentro de poco, más adelante, pues podemos ir viendo algunos pares de divisas o algunos activos de commodities, y os cuento cuál es mi visión de ellos, de todos y cada uno de ellos. El trading fundamental, en el que yo me baso, se apoya en planteamientos económicos, planteamientos macroeconómicos. En los pares de divisas, los activos pares de divisas, se basan en la diferencia de las economías de dos países. Hay que buscar siempre la falta de equilibrio en un tipo de cambio, basándose en las expectativas que se tienen del crecimiento, no crecimiento, tipo de interés, y una serie de datos que son los más importantes, que ahora os comentaré, que son los que se tienen que ver en las divisas. El mercado de divisas se está moviendo continuamente. Es un mercado que, como sabéis, es el más grande del mundo, y en donde las operaciones se están cruzando casi cada segundo, no casi, sino cada segundo. Entonces, los movimientos a corto plazo no tienen por qué tener un fundamento macro, evidentemente. Las decisiones que se toman
para realizar una operación de tipo de cambio, en muchas ocasiones son no están ajustadas ni a análisis técnico ni a razonamientos macro. Pero lo que sí es cierto es que los que mueven el mercado, que son tres instituciones son las que mueven el mercado, son sobre todo últimamente los bancos centrales y sobre todo los bancos centrales asiáticos. Aunque en el último año, por la crisis de Europa, este movimiento viene siendo menor porque están diversificando menos sus reservas, pero vamos, son los que mueven los mercados. En primer lugar ellos, en segundo lugar fondos de pensiones y aseguradoras, grandes aseguradoras, sobre todo asiáticas, fondos de pensiones y aseguradoras son japonesas en su mayoría y son los que mueven el mercado. Todo esto se engloba en lo que se llama real money, dinero real, que a los que hay que añadir los fondos de inversión normal y corriente, que son muy potentes en Estados Unidos. Sobre todo es Estados Unidos, Japón y China, ¿no? El Banco Central de China son los que mueven. Y estos, junto con otros bancos centrales que se van incorporando por diferentes razones, son los que marcan tendencias reales, que son las que, bajo mi punto de vista, son las que podemos aprovechar para tener un trading rentable y sostenido. El movimiento a corto plazo, a muy corto plazo, es difícilmente predecible. Son picos que, bueno, que no, bajo mi punto de vista, son muy difíciles de predecir. Entonces, por ejemplo, cuando os decía de otros bancos centrales, os cuento el caso del Banco Central Suizo. Bueno, vamos a empezar con un caso práctico que, como sabéis, vamos a mirar aquí el euro suizo, que lo tenemos aquí en la pantalla. Si lo veis, como sabéis, debido a la crisis, europea, que todavía seguimos sufriendo, el franco suizo es feísimo este par. David me dice que qué par más feo. Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Yo tampoco lo opero, ¿no? Lo último, Francisco, lo último que me dices, pregunta, tuve un lapso los 2 minutos sin audio. No, lo que estaba hablando yo es de que quienes operan en el mercado de divisas y los que mueven las tendencias, que son las que podemos aprovechar realmente porque son continuadas, son los bancos centrales, son los fondos de pensiones, aseguradoras y fondos de inversión. Se reparten entre Estados Unidos, Japón, China, Banco Central, pero también hay otros bancos centrales como es el de Suiza, que es lo que te quería comentar ahora, ¿no? El Banco Central de Suiza, en este parque tan feo, como dice David, que estoy de acuerdo con él, lo que hizo fue intervenir comprando euros y vendiendo suizo por aquí. ¿Por qué hizo esto? Bueno, porque el franco suizo se fortalecía debido a que había miedo, aversión al riesgo, a los activos europeos, que como sabéis, pues problemas con Grecia, el IFOD en Grecia, problemas con España, con Italia, y el capital se refugiaba en Suiza y esto hizo que el franco suizo se fortaleciera, o sea, que cayera la cotización euro-franco suizo. Esto estaba debilitando a la economía, afectando negativamente, mejor dicho, a la economía suiza y decidieron intervenir. ¿Qué hizo el Banco Nacional Suizo? Pues ponerse aquí a comprar euros. Toda esta barra que veis aquí, para que esto no bajara, la única forma que tuvo que hacer es ponerse a comprarlos, a comprarlos y, bueno, si vendía a alguien, le estaba comprando y eso también, pues, sirve como... Es un movimiento preventivo y es un movimiento de corte, preventivo, intimidatorio, como lo queréis llamar, pero real también, porque el Banco Nacional Suizo estaba comprando euros. Todo esto por aquí. A medida que iba comprando euros, el Banco Central Suizo, iban incrementándose, iban creciendo sus reservas en euros. Y llega un momento en que dice el Banco Nacional Suizo, dentro de su política de reservas, dice, bueno, no queremos tener un porcentaje tan alto de euro, lo queremos tener en otras divisas, pero por la política de los bancos centrales no podemos invertir en divisas que no correspondan a países que no sean AAA. Entonces, AAA
Estados Unidos ya tienen reservas, independientemente de Estados Unidos, que también se vio fortalecido el dólar por esa razón, pero ¿qué otros países? Pues bueno, pocos quedaban ya, que no fueran euros, que no fueran europeos, y quedaban pues la corona noruega, que como sabéis se fortaleció con este movimiento, el australiano, en Australia es un triple A, además tiene una rentabilidad alta, con tipos de interés altos, porque es una divisa de high yield, una divisa relacionada con las commodities cuyos bonos pagan casi un 3, por encima, casi no, por encima de un 3,25%, y también se vio fortalecida de manera relativa, no tan fuerte, pero también se vio al menos frenada en su caída la libra esterlina, fuera del euro y triple A. Entonces, si veis aquí este movimiento que comenzó pues el 4 de abril, ¿no? En abril 2012, aquí terminó ahora recientemente, en septiembre, cuando el Banco Central Europeo, esto que veis aquí, es cuando el Banco Central Europeo dijo que estaba preparado para comprar bonos, para intervenir en caso de necesidad, con todas las condicionantes que sabéis que han existido, que hoy, por cierto, pues lo han echado un poco al traste todo, debido a que algún miembro del Banco Central Europeo ha dicho que no es tan ilimitada la compra de bonos como en un principio se había dicho. Bueno, en definitiva, este movimiento que veis aquí, lo que hizo fue, vamos a compararlo, por ejemplo, con el australiano, ¿no? Con el dólar australiano de abril. Vamos a ver. Bueno, aquí el movimiento, la verdad es que fue un poco más adelante. Empezó aquí, empezó en mayo, cuando ya realmente, pues un mes más tarde, sabemos, porque además lo ha declarado el Banco Central, que las compras estas que se han realizado aquí de bonos australianos y de divisa australiana, en gran parte son las que se llevaron a cabo por el Banco Central Suizo. Vamos a ver, en una economía que está en una economía global en desaceleración, y un país que es tan dependiente del ciclo económico de crecimiento como es Australia, porque es un país exportador de materias primas y comprador en primer lugar ha sido siempre China y países del entorno, y desacelerándose estas compras, estas exportaciones australianas y los precios a los cuales lo vendían, no tiene mucho sentido que veamos un australiano subir hasta estos niveles, ¿eh? No tiene sentido, y bueno, el por qué lo sabemos ahora, con la publicación de las compras por parte del Banco Nacional Suizo. Y esto sí que es una tendencia, ¿eh? Esto es una tendencia que no tiene que ver mucho, o sea, ni en el momento tampoco lo teníamos muy identificado con macro, con fundamentales, es más bien al contrario, pero tiene sentido porque en el mercado de divisas no solamente es el macro en sí, sino también son los flujos, y estos flujos que realizan los bancos centrales, en este caso no tiene que ver mucho con los fundamentos macroeconómicos, sino pues necesidades de inversión en activos que ellos estiman conveniente. Pero claro, si ahora nosotros vemos que cuando hay un movimiento en contra de las razones macroeconómicas, y sabemos por qué ha asistido, y volvemos otra vez al euro suizo, ¿dónde está el euro suizo? Y sabemos que, aquí está, y sabemos que estas compras de euros ya han acabado, entonces es relativamente lógico concluir que este movimiento tiene que revertir, ¿no? Tiene que revertir, ¿por qué? Porque volvería otra vez al razonamiento macro, y veríamos cómo los inversores pues dejan de estar en el australiano. ¿Por qué van a dejar de estar en el australiano? Pues porque los tipos de interés que están pagando ahora mismo, que son por encima del 3%, en el futuro vayan a caer. Y esa es la perspectiva o la expectativa que se tiene de Australia, que sigan bajando tipos de interés porque su economía se resiente. Bueno, esto es un razonamiento macro, para tomar una posición. Estamos hablando a muy largo plazo. Evidentemente, para hacer trading a más corto esto no vale, pero siempre lo que os digo es que para tener posiciones, aunque sean a más corto plazo, es mucho más sencillo hacerlo a favor de la tendencia apoyada en razonamientos macroeconómicos, que
que en otra, ¿no? Entonces, lo que hemos visto aquí es que hemos visto que llegó un techo, se corrigió, luego vino otra vez la subida esta con un alivio, ¿no? Que vino a final de agosto y otra vez caída, y las subidas estas cada vez son más lentas. Aquí, bueno, aquí se pudo hablar en su momento de un doble techo que se podría disparar en la zona esta de aquí abajo, ¿sí? Y luego, pues, con el tema de España, que parecía que con lo del Banco Central Europeo se mejoraba, pues también. Ahora, sin embargo, si nos vamos a un periodo más corto, vemos aquí en el australiano que ahora, hoy justo, por eso os lo estoy mostrando, acaba de cerrar y cortar una línea de tendencia alcista, y en el diario, además, bueno, esto no es una divergencia, pero bueno, dándose la vuelta aquí, este que yo utilizo, que esto es mío, el estocástico 844 es el simple, que se ha dado la vuelta en un diario, y si nos vamos a un más largo, incluso un semanal, vemos también que, bueno, que los indicadores son también bajistas. Pues yo creo que, teniendo en cuenta todos estos planteamientos que estamos hablando, yo creo que el australiano debería corregir, y debería corregir hasta la zona esta de aquí. Esto es la misma proporción de bajada que estas patas bajistas que tenemos aquí. Llegaría más o menos hasta la zona esta de 99, 57 y medio calculado por aquí, aunque si calculamos esto por el doble techo, el objetivo sería incluso más por debajo de 96, 25, pero a corto plazo ya sería bastante con esto, ¿no? Bueno, pues este es una de los razonamientos básicos más importantes. Pero esto como se, vale, estamos de acuerdo, el australiano se va a caer, tiene ahora sentido, pero es el momento ahora de quedarse corto de australianos, de empezar a venderlo. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado hoy en el mercado? Hoy concretamente lo que hemos visto ha sido que como, vamos a ver, vamos a tomar como modelo al eurodólar, porque es el protagonista de mercado, ¿no? Y sobre este protagonista de mercado, donde está el foco de atención del mercado, es sobre lo que se va a mover el resto, Ahí siempre hay que identificar un par de divisas que es la que se está siguiendo en el mercado. Llevamos mucho tiempo con el eurodólar, evidentemente, porque el centro de atención sigue siendo Europa, y el par de divisas de euros que más liquidez tiene es eurodólar. Podría ser otra, ¿no? Pero el eurodólar, si veis aquí, lo veis y lo comparáis, tiene mucha correlación con otros pares de dólares también, como el australiano dólar y la libra dólar. Se mueven de una manera muy similar, a diferencia. Vamos a poner un horario, y este es esto de aquí, ¿no? Es el día de hoy, efectivamente. Hoy hemos visto como el eurodólar, después del cierre de ayer día 22 en la zona de 1.3050, se ha venido abajo directamente. ¿Por qué? ¿Por qué se ha venido hoy abajo el eurodólar? ¿Hay alguna razón? ¿Se ha publicado alguna noticia? Bueno, pues hay bastantes razones para que esto sea así. Noticias de cifras económicas importantes no se ha publicado ninguna, tampoco hacen falta porque bueno, ya tenemos acumulados datos malos de la economía europea importantes. Sí es cierto, y esto venía de atrás, que ayer lunes el Bundesbank, que es el Banco Central de Alemania, estableció unas previsiones para la economía alemana para el último trimestre malas, de crecimiento bastante más bajo de lo esperado. Y eso, perdonad que pase de un sitio a otro, pero os lo voy contando así, eso lo que ha provocado hoy es esto. Este es el DAX, es el índice de bolsa alemana, el DAX Cetra, y mirar cómo ha caído hoy. Bueno, esto hoy sí que tiene correlación con la caída del eurodólar. Para mí, la caída tiene que ver en un principio con la publicación de las expectativas de no crecimiento, en este caso de Alemania, con datos que ya venían apoyando y certificando esta debilidad, y luego con una vuelta más a la incertidumbre. Lo que os decía antes, Merch, del Banco Central Europeo, decía que las compras de bonos por parte del Banco Central Europeo son limitadas en el tiempo, que en un principio hablaron de que no tenían tiempo, y de que, aunque no tienen una cantidad precisa, una cantidad
definida en un principio, que podrían ser ilimitadas, tienen que tener criterios de control de riesgo. Esto quiere decir que, bueno, que en cualquier momento podría darse el caso que porque empeorasen, así lo entendemos aquí en el mercado, que porque empeorasen las condiciones de Alemania, de España, que es el país que en un principio se vería beneficiado por ello, pues podrían dejar de comprar bonos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado ha sido que, vamos a verlo aquí, que el bono, a ver si lo podemos ver aquí un segundo, a ver si se ve aquí, un segundito. Yo creo que se puede ver aquí, no sé si se ve ahí. El bono, la prima de riesgo, que es esta de aquí abajo, pues ha repuntado otra vez, que venía de 3,80 y se ha puesto hoy, el último 23, a 4,064. No sé si se ve, un segundo, ¿lo podéis decir ahí? Sí, vale, perfecto. Pues esta es la prima de riesgo, se ve, sí. Y entonces hoy el repunte o la subida de la rentabilidad de los bonos españoles se debe, además ha coincidido justo con esa declaración. Esto que tengo aquí, si lo queréis ver, es una comparación entre la prima de riesgo y el eurodólar aquí arriba, que como veis tiene una correlación inversa bastante alta. Aquí, a medida que sube la prima de riesgo, baja la cotización del euro. Prima de riesgo española, del eurodólar, y bueno, y ahora estamos subiendo y por eso estamos con esta barra de hoy bajista, ¿no? Entonces, bueno, la razón ha sido bastante, bajo mi punto de vista, bastante clara. Hoy ha sido un día bastante claro en el mercado en ese sentido. Entonces, ya sabéis que el mercado está pendiente de que si España pide o no pide el rescate, no sé, pero no quedan claras las condiciones y yo sigo diciendo que primero el gobierno español le va a costar bastante solicitarla sin tener muy claro a dónde se mete, y segundo, incluso en el caso de meterse pueden haber restricciones y obligaciones tan estrictas que tampoco sean bien vistas. Bueno, esto, a la hora de hacer una operación de esta, muchas veces es conveniente llevar a cabo una comprobación. Por ejemplo, os decía yo que el par ahora que está de foco de atención del mercado es el eurodólar, pero el euro-yen siempre, que no es contra dólar, sino contra el yen, siempre es un buen índice, una buena medida del nivel de aversión riesgo-mercado. ¿Por qué? Bueno, porque primero el yen, como sabéis, es muy sensible a la aversión al riesgo. Los inversores japoneses solamente salen fuera cuando lo ven claro y cuando lo ven seguro, y en caso de que haya tensión, pues vuelven. Y vuelven significa que se fortalece el yen, o sea, que se cae la divisa contra el yen. Y en este caso, como veis aquí, hoy día 23, lo que hemos visto ha sido una recogida en el yen, o sea, una subida de yen, caída del euro importante, tan importante que creo que, vamos a ver aquí, que hemos roto esta línea de tendencia aquí alcista, que esta no la tenía yo marcada, un segundo, es esta, sí, más o menos, está rota, ¿no? Igual, y podemos ver caída más importante aquí, por cierto, importante aquí en el euro-yen también ver análisis técnico, el RSI divergencia. Las divergencias, las sigo, son importantes, y sobre todo en RSI más que en estocástico, aunque también las tiene, y esta divergencia, pues bueno, pues augura pues más debilidad, que la que estamos viendo aquí. Entonces, lo que os estaba comentando es que el movimiento es un movimiento coherente, es un movimiento que tiene sentido. Cuando veáis movimientos en el mercado, intentar siempre entenderlo desde un punto de vista, aunque sea a posteriori. No se trata tanto de adivinar lo que va a pasar, sino entender lo que ha pasado para poder luego acompañarlo y seguirlo. Es intentar entender y si tiene coherencia o no tiene coherencia. En caso de que tenga coherencia, yo creo que merece la pena seguir con esa tendencia. El caso, por ejemplo, como mostraba anteriormente, del australiano contra el dólar, esta subida, y bueno, los que me habéis seguido por
las reuniones que tenemos por las mañanas, siempre lo decía, bueno, no tenía mucha historia, mucho sentido, luego nos hemos enterado de por qué. Pero aquí sí tiene sentido, ¿eh? Aquí tiene esto absolutamente todo el sentido, y lo que yo creo es que el eurodólar va a seguir cayendo. Tener en cuenta que el posicionamiento en el mercado en general, que en el mercado de divisas es muy difícil conocerlo porque lo que se publica son las posiciones abiertas en los mercados de futuro, y eso solamente es una muy pequeña parte de lo que hay realmente. Lo más grande está en el mercado OTC, que se no se publica, el mercado over the counter, y entonces el posicionamiento, de todas formas, tanto en el futuro que está publicado como en el otro que no se publica pero que se comenta, es ahora mismo estamos en posiciones largas de eurodólar bastante importantes, sobre todo de grandes instituciones. Estamos viendo como los grandes bancos de inversión, Morgan Stanley, Goldman Sachs, empiezan de nuevo a verlo a 1,35 por encima. Y cuando esto ocurre, normalmente, y no es ironía, no es ninguna ironía, pues bueno, es peligroso porque cuando se tienen que dar la vuelta, pues pasa esto, pasa lo que pasa. Yo creo que vamos a ver de nuevo otra vez cómo esto podemos verlo ir cayendo poco a poco, que además el impulso, cuando vemos que son movimientos a la baja, es bastante importante. En el caso de la libra dólar, también os quería llamar la atención porque la libra dólar, que en momentos de aversión al riesgo suele ser menos vulnerable porque está fuera del euro, pero también tiene una correlación bastante alta. Entonces, jugar euro-dólar o libra-dólar a la baja, en este caso, es muy parecido, pero si la velocidad es diferente, euro-libra, por ejemplo, debería moverse de una manera diferente, ¿no? Y en este caso yo creo que el euro-libra, siendo la libra menos rápida en caer que el euro, pues el euro-libra debería caer, ¿no? Pues vamos a mirarlo, ¿no? A ver si eso es cierto, a ver si los técnicos nos dicen esto. Bueno, pues de momento, hoy sí ha sido un día de caída también, efectivamente, ha sido más caída de euro-libra, y aquí, bueno, aquí, vamos a ver en 4 horas cómo está. Pues aquí, mira, aquí clarísimamente, aquí lo que vemos es esto y esto, que es una divergencia. Esto es una divergencia, esto hacia abajo y esto máximos hacia arriba, eso se llama divergencia. Divergencia entre RSI, que los máximos son descendentes, y aquí con el par de divisas los máximos son ascendentes. Esto lo que indica es que pierde fuerza, pierde fuelle. El RSI es el índice de fuerza relativa. Entonces, habiendo hecho un razonamiento previo, como el que hemos hecho anteriormente, de un euro bajista por fundamentales, de una libra que se beneficia, pero que también tiene su efecto, pero que en caída puede caer más el euro que la libra, y teniendo en cuenta estamos en el 4 horas, que yo creo que es una franja temporal muy idónea para ver y para establecer una tendencia. Luego se puede ir a más corto plazo para establecer niveles, y yo creo que aquí podríamos decir con bastante certeza que el euro-libra debería corregir a la baja, debería corregir a la baja. Entonces, ¿hasta dónde puede corregir esto? Bueno, pues ¿hasta dónde puede corregir esto? ¿Hacia dónde debe caer? Vamos, hablando más claro, más que corregir, pues de momento hay una línea de tendencia que por lo menos podríamos decir que la debería tocar, ¿no? En la zona de 81-10, son 20-30 pipos, esto es poco, pero bueno, esto al menos debería tocarla. Y si la rompiera, aquí tenemos una zona de soporte en lo que anteriormente fueron estas dos, esta y esta resistencia, esta zona de aquí, que es el 81 aproximadamente. Bueno, pues yo diría que para hacer un trading a corto, con el razonamiento que hemos hecho, es razonable pensar que el euro-libra va a tocar el nivel de 81, ¿no? Va a tocar este nivel. Bueno, ¿dónde nos metemos? Estamos en un 4 horas, a lo mejor es una franja temporal un poquito
amplia para establecer niveles idóneos, ¿no? Bueno, pues aquí en un horario, el RSI está algo sobrevendido, aquí se ha parado en esta zona de concentración, que es esta de aquí, y parece que se está dando la vuelta. Si quieres miramos uno más corto, que es un media hora. Vamos a mirar este, un segundo. Este, sin embargo, no. Este está el RSI en medio y este dándose la vuelta. Bueno, ¿qué haría yo aquí? Yo lo que haría sería, estando ya convencido de que se va a caer, yo lo que haría, y un horario que todavía puede tener algún recorrido al alza, yo lo que haría es lo siguiente, es vender aquí la mitad de la posición de lo que vaya a vender, un medio. Aquí a estos niveles, ahora mismo, a 81,38,7. Supongo que está bien este precio, ¿no? Sí. Entonces, 81,38,7 y esperaría la posibilidad de vender algo a niveles, a lo mejor a 81, vamos a ver, no creo que vaya, a 81,47 para mejorar la media simplemente. En caso de que no llegase a este nivel y siguiera cayendo, ya tengo medio, y el siguiente nivel por debajo, como si fuera un stop, lo vendería a 81 por aquí abajo, 81,20 aproximadamente. Aquí la mitad y aquí la otra mitad, o aquí la otra mitad. Y luego, el nivel de beneficio lo pondría aquí en la zona de 80, 98, 81. Bueno, stop loss, si no hay más remedio que colocarlo por encima de 81, 60. Y eso sería, bueno, pues un planteamiento de trading a corto plazo que viene de planteamientos un poco más amplios, ¿no? Un poco más amplios y teniendo en cuenta niveles de análisis técnico, en el caso este del Eurolibra. Yo creo que tiene bastante sentido. Además, si os fijáis en la última subida que hemos tenido de la Libra, si me deja el gráfico aquí, un segundo, bueno, aquí a más largo plazo lo que sí es cierto es que en un diario lo que vemos es un movimiento, que aquí, como veis aquí, parece un hombro cabeza a hombro, ¿no? Parece, ¿no? Esto, 1, 2 y 3, muy grande. A mí los que son tan grandes, tan desproporcionados, quiero decir, no me causan, a mí, a muchos y a los analistas técnicos que yo conozco, no le dan mucha confianza. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de imaginaros que es un cabeza a hombro, estamos hablando de un pullback aquí abajo simplemente, ¿no? Aquí lo que sí veis es que también en el diario hay una divergencia bajista en el Eurolibra. Mirad. Esta y esta, ¿no? Que veis aquí arriba. En el Eurolibra aquí, este con este. Vale. Una divergencia bajista que, bueno, lo que hace es confirmarme en mi idea de que esto debería caer algo, a pesar de esta formación. A pesar de esta formación y este estocástico aquí que se está dando la vuelta. Bueno, este es básicamente cuando hacemos trading desde un punto de vista macro y muy práctico, esto sería lo que se podría hablar esto y poco más en una reunión de traders en una institución. Bueno, abierto, por supuesto, a ideas diferentes y a aportaciones que puedan haber, que eso es muy importante, siempre os lo digo, que en el mundo del trading no es bueno encerrarse en uno, sino estar abierto a posibilidades, entrar en sitios donde se puedan leer noticias, donde se puedan ver sobre todo interpretaciones de noticias, es muy importante, para poder realizar una actividad un poquito más sostenida, un poquito más de acompañada. Solo difícilmente. Yo conozco a traders y traders profesionales también que dicen que les gusta más tener ellos sus propios planteamientos y llevarlos sin la ayuda de nadie porque o les despistan o le pueden hacer cambiar de opinión. Bueno, yo digo que siempre hay que entrenarse para esto, para tener tus propios criterios y además poder nutrirte de los demás sin que te tengan por qué, si te cambian será por algo. O sea, aquí no se trata de acertar, sino de ganar dinero. O sea, si te acierta otro, pues bueno, oye, encantado. Y aprender de otro, ¿no? Entonces, yo creo, bajo mi punto de vista, que la apertura aquí y la capacidad, sobre todo, de interpretar las noticias, que eso, las noticias, las declaraciones, los eventos en general, que eso siempre lo comento en mi libro, que los buenos traders son buenos interpretadores o traductores de noticias.
sea, cuando una declaración, por ejemplo, pues saber encontrarle el sentido de esa declaración de un político o de un banquero central, o la publicación de una noticia en cualquier sitio del mundo, cómo puede afectar a un par de divisas determinados. Eso se adquiere con el tiempo, se adquiere con pues todos los días estando en esto y asistiendo a este tipo de cursos y bueno, y leyendo libros como el mío y estando en contacto con traders, ¿no? Bueno, y viendo cómo el mercado reacciona. Es una forma de conocer la psicología del trading, no la psicología, sino la manera de pensar, ¿no? Del mercado. El mercado en sí, como sí que parece que es muy heterogéneo, evidentemente, pero tiene una forma de pensar determinada y tiene un ánimo determinado, ¿no? Y eso se puede ir palpando con estas prácticas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Os voy a contestar algunas preguntas, que veo que ya hay unas cuantas, bastantes. Vamos a ver. Me dice, mira, me pregunta mi amigo Paulo Garballo de PAL, que me pregunta que si el corte de rating de las regiones de España por parte de Moody también causó la baja del euro. Sí, también ha sido, han recortado la baja, como sabéis, pues varias regiones de Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia. En cierto modo estaba descontado, Paulo, pero el ánimo se tocó cuando se rebajó. Lo que pasa es que la caída del euro se produjo algo más tarde. Empezó el mercado algo dubitativo y luego, pues cuando hicieron las declaraciones del Banco Central Europeo en cuanto a lo de la compra de bonos, fue cuando definitivamente se cayó. Entonces, es gotitas que se van añadiendo al vaso y al final todo cae. Sí, efectivamente, sí. Me dice Ramón, me pregunta, lo que pasa en el gráfico está claro y todo lo que está explicando es pasado. ¿Cómo podemos anticiparnos a la tendencia? Si pedimos rescate, ¿subiría el eurodólar? Perdón, podemos anticiparnos a la tendencia. Bueno, se pregunta Ramón, vale. Vamos a ver. Para poder, más que anticiparnos a las tendencias, Ramón, lo que es importante es identificarlas, O sea, por eso es interesante ver lo que ha pasado y saber interpretarlo. O sea, anticiparte a una tendencia para mí, a un movimiento que todavía no se ha producido, es difícil. O sea, es difícil y no es obvio, vamos, que no tenemos la bola de cristal. Lo que sí es cierto es que esto tiene un ritmo determinado. Y lo que sí te puedes ir viendo es el ánimo que existe en un mercado determinado. Por eso insisto tanto en que el conocimiento de lo que está pasando en el mercado desde un punto de vista macroeconómico y desde un punto de vista de noticias y saber qué es lo que están declarando cada uno de los traders y analistas es muy importante. Entonces, una vez que tú no te anticipas, sino que identificas una tendencia, yo, por ejemplo, te diría, Ramón, que, vamos a ver, que este es el eurodólar, ¿no? Vamos a ver. Esto evidentemente es un movimiento alcista, ¿no? Clarísimamente es un movimiento alcista. Entonces, para mí, identificar el comienzo de una caída, me baso en lo que está ocurriendo, o sea, ¿por qué? Primero quiero saber por qué ha subido esto. Y te digo que ha subido el eurodólar porque el Banco Central Europeo dijo que iba a comprar bonos y porque la Reserva Federal Americana dijo que, o sea, no dijo, sino que llevó a cabo una política que se llama QE3, Quantitative Easing 3. Bueno, y eso debilita el dólar. Y por otro lado, lo otro fortalece al euro porque parece que van a comprar. Bueno, pues hay dos razones para que esto no tenga ya más efecto. Una, que primero, España no pide el rescate, como dices tú también, David, cuando pida posiblemente subirá un poco, y si lo pide no sabemos cuál van a ser las condiciones, por lo que los que compran euros, que son japoneses, americanos, chinos, no lo tienen muy claro y empiezan a salirse. Y por otro lado, la política de QE3, de Quantitative Easing americano, deja de tener efecto. Lo estamos viendo como a mayor cantidad de dinero en el mercado, menor es el efecto inflacionista, y por tanto debilitador de la divisa, y eso lo puedes ver en el oro, básicamente. Entonces, con ese razonamiento vemos que aquí se para, aquí veis que el movimiento aquí hace casi un doble techo aquí arriba,
y empieza a dar señales de debilidad aquí con un RSI dándose la vuelta. Entonces, con esta barra de aquí abajo, pues yo identifico o creo anticiparme, aquí sí que me puedo anticipar un poco, a un movimiento bajista que puede ser de más calado. El más calado me refiero que más adelante rompa la zona de 1,28,5 y se nos vaya aquí hasta la zona de 1,25,5 y 1,26. Y ese es el razonamiento que yo hago, ¿eh? Por eso es muy importante, o sea, saber lo que ha pasado. O sea, si no miras lo que ha pasado, no puedes llegar a un razonamiento de lo que puede pasar, ¿eh? Ramón, es importante porque ese es el razonamiento que tienen traders que solamente hacen análisis técnico, que, bueno, aunque también miran lo que ha pasado atrás, ¿no? Pero es muy importante verlo desde el punto de vista del gráfico y desde el punto de vista de la explicación fundamental, ¿eh? David me dice que si pedimos rescate subiría el eurodólar. En principio sí, pero piensa una cosa, a medida que vaya pasando el tiempo se va disipando ese efecto. O sea, en cierto modo, todo esto, hay parte que está adelantado eso, ¿eh? Yo ya tengo mis dudas de si subiría o no, pero bueno, si hoy por la tarde o mañana por la mañana nos encontráramos que España solicita rescate, evidentemente veríamos un spike, un movimiento rápido al alza, pero mi intuición me dice que sería de corta duración. Felipe me dice que parece que el mercado tampoco se cree los comentarios de Montoro de que España cumplirá con el déficit público del año vigente. A mí me parece una utopía que se cumpla. A mí también me parece, Felipe. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. Lo ha dicho hoy además de Guindos también. Y bueno, dicen que hasta el momento van en línea, pero a mí me parece que va a ser difícil, ¿no? El mercado da por hecho de que no se va a llegar al 6,3%, creo que es de déficit sobre PIB. Clara, ¿qué tal, Clara? ¿Qué indicador opino que me opinas que es mejor para divergencia, el MACD o el RSI? Pues yo creo que el RSI, casi todos están de acuerdo en eso, ¿eh, Clara? El RSI es bastante más fiable para indicar divergencias. De hecho, es eso, ¿no? Es un indicador de fuerza relativa y la divergencia lo que te habla es de una pérdida de ritmo, ¿no? De una pérdida de momento, ¿no? Sí. Felipe me habla que si el dólar yen supera que si podrá superar la resistencia de 80-50, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo superará. De momento, a más corto plazo, bueno, ya que estamos hablando de macro y me preguntas por el yen, vamos a ver por qué el yen sube, claro. El yen, yo llevo diciendo ya todo el año que el yen posiblemente lo veamos hasta cambiar de tendencia durante este año. Vamos a ver. El yen es una divisa peculiar, cada divisa tiene sus peculiaridades y el yen la tiene la suya, entonces es una divisa desfavorecida, diría yo, ¿no? Por un dólar excesivamente débil. Bajo mi punto de vista, manipulado por Estados Unidos con tipos de interés bajos y con políticas de quantitative easing y todo este tipo de cosas. El yen, cuando se mueve con esta fortaleza, que es en épocas de aversión al riesgo como las que estamos viviendo, necesita ser sostenido por su Banco Central, el Banco de Japón, o a instancias de su Ministerio de Finanzas. Entonces, hasta ahora los japoneses, digamos que actuaban con cierta precaución porque se les acusaba continuamente de manipular su divisa y de no estar ahí. Yo creo que tienen un consenso, además en unas declaraciones que hicieron ahora últimamente en un G7 que se celebró en Tokio, se habló de esto y desde entonces ha cambiado la percepción. De momento, lo que parece ser es que hay un consenso entre el Ministerio de Finanzas y Banco de Japón para extremar la política monetaria expansiva, o sea, para dotar más cantidades a la compra de bonos a largo plazo. Y eso el mercado ya lo ha intuido y lo sabe. Eso tiene presión a la baja, presión a la baja del yen. Hay un indicador muy claro para ver que se correlaciona mucho con la cotización del dólar yen, que es el diferencial entre el bono, entre la rentabilidad del bono americano de 10 años y la rentabilidad del bono japonés, el JGB. Entonces, os voy a enseñar, no es eso exactamente, pero tengo aquí este gráfico, o no lo tengo, sí, este sí. Vamos a ver si lo veis.
Esto es un semanal, ¿no? Sí, bueno. Pero esto de aquí abajo es la rentabilidad, el yield del bono, del T-Note, bono de 10 años americano, que este año ha tocado mínimos en la zona esta de aquí abajo de 1,20 aproximadamente, ¿no? Ahora ya empieza a repuntar un poco, estamos de nuevo en 1,80 y a medida que veamos que el QE3 no tiene el efecto que tiene que tener, yo creo que esto deberá subir hasta la zona de por encima de 2, 2,10, 2,20. Como veis aquí, esto es dólar yen, la correlación es pues casi de espejo, ¿eh? Esto es rentabilidad bono 10 años y esto, aunque parezca mentira, es otra cosa diferente, el dólar yen, pues casi lo mismo. ¿Por qué esto? Pues muy fácil, porque los fondos japoneses, fondos de pensiones, pues con tipos de interés 0, 0, 0 y con la que hay por ahí montada, pues lo que buscan es la más mínima diferencia de rentabilidad y van a por ella. Cuando el dólar repunta un poco en rentabilidad, los bonos, que es lo que ellos compran, pues compran dólar y compran dólar yen, evidentemente son japoneses, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo está repuntando y cómo al bajar los tipos de interés o al comprar más bonos japoneses, el Banco de Japón, que lo hará seguramente en la reunión que no sé cuándo, creo que esta semana, al final creo que hay una, no sé si es esta o la que viene, pues posiblemente creo que es esta, sí. No, hoy es la del Banco del Reserva Federal, que no va a pasar nada, y para final de mes creo que es la del Banco de Japón. Pues el dólar yen seguirá subiendo. Bueno, de momento el nivel de 80, que se ha mostrado como una clarísima resistencia. ¿Por qué? Porque los exportadores de Japón, que son los que venden los dólares, los que compran los yenes, pues tienen objetivos determinados y bueno, y se publica en el mercado que aquí es donde han estado vendiendo. Esto podría corregir, aquí veis divergencias también, y podría corregir con una caída del euro-yen que posiblemente veamos, y veamos corregir esto hasta la zona de 79,40 o 79, entre 20 y 40. Pero ahí insto o creo que es un nivel adecuado para volver a posiciones largas y el siguiente objetivo ya no van a estar aquí, sino que van a estar en 80-50. Y posiblemente a medida que vaya transcurriendo el año veamos niveles más altos. Ya algunos bancos japoneses hablan de niveles de 82, 83 para final de año y me lo creo, me lo creo totalmente. Y las razones, pues las que os he comentado. A ver, que me he enrollado y me he perdido. A ver. Ah, estaba por aquí con Felipe, ¿no? Sí. Juan Pablo, ¿en qué se apoya el spike bajista del dólar Canadá de hoy? Vale. Lo que ha ocurrido hoy con el dólar Canadá, os lo enseño. Esto, pues hoy se reunía el Banco Central de Canadá, el Royal Bank of Canada, sí, exactamente, Royal, todos son Royal por ahí. Y bueno, las declaraciones dejaron los tipos sin cambio al 1%. Las declaraciones del gobernador del Banco de Canadá han sido muy hawkish, muy alcistas, se esperaba que fueran menos, porque bueno, estos van por un ciclo diferente y han vuelto a hablar de posibilidades de hacer políticas monetarias de estímulo, o sea, de casi subir tipos de interés para el año que viene. Tienen miedos a tensiones inflacionistas y no le preocupa un Canadá, una divisa canadiense excesivamente fuerte. Saben que es porque, bueno, por movimiento de hacia refugio, y no le interesa, no le importa. Entonces han manifestado eso y el Canadá se ha fortalecido. Esto es lo que ha pasado, Juan Pablo, se ha fortalecido y ha caído. Ahí yo creo que ya hemos cambiado aquí un poco el ciclo, y entonces el canadiense se puede fortalecer. Ya lo tiene muy claro. Había la posibilidad, yo siempre he estado hablando de que, bueno, de que van en contra del ciclo, pero lo tienen decidido. Aquí veis esta divergencia aquí, esta con esta y aquí abajo, y yo creo que esto ahora sí que no merece la pena estar largo de dólar, de luni, se llama luni, dólar Canadá, y podría caer. Entonces, para estar largo de canadiense, pues yo casi prefiero comprarlo no contra dólares, sino contra euros. Entonces, aquí veis el euro Canadá, divergencia bajista, esto es un 4 horas, línea de tendencia, y bueno, esto pues al menos aquí deberíamos tocar y ir rompiendo estos niveles hasta la zona de 1,26, 90, 1,27. Y eso ha sido, Juan Pablo, ha sido los del Banco de Canadá, el Banco Central, que no
que no baja tipo, no solamente no baja, sino que está viendo el momento para subirlos. Felipe, que me pregunta que si nuevamente el bono español cae a la vez el precio del bono sube, claro, la prima de riesgos aumenta, si puede provocar que el eurodólar se sitúe en 1,2720, sí, claro, claro que lo creo. Vamos, creo que, pues yo apuesto por eso, Felipe? Yo creo que eso va a pasar, lo que dices tú. Eso incluso más bajo. El Eurolibra hizo un cabeza hombro invertido en daily, me dice Clara, ¿no? El Eurolibra, es lo que hemos visto antes, creo, ¿no, Clara? El Eurolibra, un segundo, pero es demasiado grande. Cuando ya lo que te comentaba que son un poco desproporcionados. ¿No? En el diario, sí, es tac, tac, tac. Bueno, de momento lo que hay es una divergencia diaria y esto llevamos, para que se forme todo este hombro, cabeza, hombro, llega desde mayo, lleva 5 meses, ¿no? A formarse. Bueno, todavía podríamos ver algún mes o 2 meses de caída por aquí antes de que esto pudiera subir el euro contra la libra. Yo lo que sí creo es que la libra se debe debilitar más adelante, pero de momento, mientras haya mucha tensión en Europa, la libra no creo que vaya a caer mucho, y por eso te digo, sí. Eso es un movimiento demasiado grande, sí. El RSI que tengo, Carlos, es de 10, sí. Es de 10. Voy haciendo, dependiendo de la velocidad de movimiento de mercado, voy moviéndolo. En los últimos meses incluso me hago pruebas y me sale más efectivo ahí en el 10. Es más sensible que el 14. Me dice Felipe que la libra dólar en gráfico diario intenta sujetarse en la media de 100 de 1,5932, ¿no? Sí, bueno, yo creo que aquí ha roto ya un poco y nos vamos a ir bastante más abajo. Aquí esta media que tengo yo es de 200, en el gráfico diario, efectivamente, sí. El gráfico de 200 y aquí si lo ves, mira, la de 200 ha venido funcionando de una manera bastante de imán, ¿no? Y yo creo que nos venimos hasta aquí, hasta la zona de 1,5830 o algo así, Felipe, sí. La cotización del eurodólar, que si puede estar influida, me pregunta Antonio, por las elecciones de Estados Unidos. En principio, vamos a ver, en principio sí. Sí, aunque yo creo que en este caso, creo, en mi opinión, o sea, no va a ser de las que menos influencia va a tener, porque el tema de la política monetaria es demasiado candente, o sea, demasiado influyente, y la política va quedando un poco fuera. Lo que sí vamos a ver es que a final de año, con el tema de lo que se llama el desequilibrio fiscal, se llama el fiscal cliff en inglés, que cliff significa acantilado, ¿no? El acantilado fiscal. Si no se llega a un acuerdo, ¿no?, de aquí a que se vaya, entonces el dólar se podría debilitar, pero todavía queda para eso, todavía queda un poco. Entonces, no necesariamente porque gane Roney va a fortalecerse el dólar, como muchos están por ahí augurando, y al contrario, ¿no? Si gana Obama se podría debilitar algo. Pero lo que sí puede tener más que las elecciones americanas influencia, creo yo, que es eso, que os digo, el fiscal cliff se llama, ¿no? David dice que eso es análisis técnico. Claro, pues sí, pero vamos a ver, David, si aquí hacemos análisis, o sea, los traders institucionales nos apoyamos siempre en análisis técnico, pues claro que sí. José Antonio, para estrategias el time frame que yo, el más central, por decirlo de alguna manera, es el 4 horas, pero yo siempre empiezo incluso por un semanal y termino en 30 minutos, pero en un 4 horas se puede ver algo más, bajo mi punto de vista, se puede ver algo más consistente, ¿no? Claro, las condiciones, lo que dice Felipe, es que pueden ser muy duras en caso de que entre el Fondo Monetario Internacional y todo esto, que es lo que hoy han intentado, han dicho, vamos, que el Merch lo ha dicho, que el Fondo Monetario Internacional sería por su parte sería favorable a que entras, y pueden ser muy duras. Son demasiado duras, el mercado no lo va a ver bien porque nos van a cortar el crecimiento, ¿no? Bien. Me dice Clara que opina que se puede tratar de un pullback en daily para seguir alcista. Dices tú un Eurolibra, sí.
para buscar el posible recorrido del hombro-cabeza. Puede ser, sí, lo que pasa es que a más corto plazo a lo mejor vemos caídas todavía un poco, sí, pero el euro-libra tiene sentido de que más adelante suba. Sergio, ¿que podría poner cuál es mi libro? Sí, mi libro es Aproximando el mercado de divisas al inversor, se llama. Ahí a muchos lo conocéis ya. Aproximando el mercado de divisas al inversor, se llama. Sí. Es este, sí. Nada sencillo interpretar los discursos de Bernanke. No te creas, Felipe. Hay verdaderos traductores de estos, ¿eh? Sobre todo son frases, ya sabes que son muy crípticos, y entonces con una frase sería importante. Hoy en Intereconomía me dices que han comentado la apertura de los mercados americanos diciendo que la caída del dólar, el desplome de las bolsas americanas. No es caída del dólar, es subida del dólar. Ahí, si han dicho esto, se han confundido. Efectivamente, lo que ha hecho el dólar ha sido subir y las bolsas han caído también. Lo que es movimiento típico de aversión riesgo, venta de pares de divisas de aversión riesgo y caída de bolsas, ¿no? Sí. Steve, después de la reforma laboral que va muy en contra de la especulación, ¿se ha replanteado su forma de invertir a corto plazo? No, pero si de todas formas, Steve, yo no creo que la ley Tobin, si a lo que te refieres es a esto, no va a afectar en mucho en esto, ¿eh? Va a afectar bastante poco, ya verás, ¿sí? Vamos a ver. Las divergencias más fiables son del RSI, efectivamente, sí, eso es lo que estábamos viendo. ¿Qué sitios recomienda Javier para conocer esas interpretaciones a la noticia del mercado de divisa? Bueno, eso es un tema importante. Hay que evidentemente los lugares son lugares de como los que tenemos aquí de Reuters, de Pago y Bloomberg y son caros, ¿eh? Entonces hay que estar atento a diferentes páginas donde se publican noticias y ir interpretándolo. Yo tengo un proyecto que saldrá ahora dentro de poco, que es una página web de suscripción en donde se hará una interpretación diaria y pormenorizada en hora a hora o minuto a minuto casi de lo que va ocurriendo en el mercado. Yo creo que es algo que se necesita. Existe algo en Estados Unidos y en Inglaterra, a nivel casi semiprofesional, no tanto, pero bueno. Y aquí en España todavía para el mercado de divisas hay muy poco. Hay alguna más dedicada a la parte de análisis técnico, pero que donde se interprete el mercado y donde se vea una visión más global, por de momento no existe. Yo cuando vaya saliendo pues os iré la semana que viene o la otra quizás, os iré diciendo. ¿Algunas ventajas y desventajas del trade de divisas frente a otros activos como acciones? Bueno, vamos a ver, la desventaja del trading en divisa, si existe, si eso pues veis una desventaja, es su enorme complejidad, ¿eh? Para mí el trading de acciones o el de renta fija está mucho más centrado, mucho más cerrado, también tiene menos movimiento. Pero al mismo tiempo el trading de divisa tienes una versatilidad tremenda. Tremenda, o sea, tienes que estar atento a muchas más cosas, pero la versatilidad es mucho más importante. Aquí el tema es sobre todo la gestión del riesgo, dónde tienes que colocar los stop losses, dónde tienes que colocar el profit taking, que hay que colocarlo, que siempre hay gente que dice, no, yo no pongo stop losses, hay que ponerlo porque el tema por la salud mental incluso, ¿no? Porque tú no puedes estar todo el día pendiente de lo que va a pasar. Entonces, seguir una estrategia de manejo del capital, ¿no? De money management, del dinero, adecuada, siempre colocar un stop loss en donde lo que pierdas sea solamente una parte de lo que tienes previsto ganar, mantener las posiciones cuando van ganando, no cerrarlas antes de tiempo, y tampoco adelantarte o tampoco dejar pasar los stop losses porque llegan y los quitas, eso tampoco. Entonces mantener un criterio determinado, se necesita cierta disciplina y al mismo tiempo flexibilidad, ¿no? Y por supuesto estar siguiendo los mercados. Esto, siempre lo digo yo, esto es un trabajo, esto es un oficio.
no es un juego, ¿eh? Y es un oficio duro, que hay que estar muy atento y muy metido y muy informado. O sea, yo creo que hay que invertir en esto, hay que invertir en formación, ¿eh? Y gran parte de la inversión consiste también en tener pérdidas algunas veces. Desafortunadamente es así, pero hay que cuantificar que sean asumibles siempre, ¿no? Y tener pérdidas para ir formándote es una cuestión de tiempo y de experiencia, ¿no? Para identificar tendencias, yo creo que entre 4 horas y un día, Enrique, ¿eh? Yo no creo, Juan. Hola, Juan, ¿qué tal? Que si las elecciones americanas le den un rumbo al euro diferente. Es que depende de, bueno, ya te digo que no creo que vayan a ser tan definitorias, ¿eh, Juan? No creo que vayan a ser tan definitorias, pero como poder pueden ser, pero dependerán de muchas más cosas. No es tan yo recuerdo algunas elecciones que sí que eran muy esperadas porque podían cambiar una política muy diferente a la anterior, pero en este caso creo que no va a ser así, ¿eh? Miguel, ¿puede un fondo soberano o un país comprar divisas directamente o lo debe hacer a través de intermediario financiero? Lo puede hacer directamente, ¿eh? Lo puede hacer directamente, pero la mayoría de los veces lo hacen a través de intermediarios. Por ejemplo, el banco, que es el que más ha movido de divisas en el mundo hasta ahora, lo hace a través de una agencia propia que se llama SAFE, de State Agency Foreign Exchange, SAFE, pero vamos, es Banco de China, People Bank of China. Y este SAFE entra a mercado pues directamente pidiendo precios a bancos. Te llama y te pide un precio y te compra o te vende, lo que sea, ¿no? Entonces, lo hacen a través de bancos, sí, normalmente. Pero también tú puedes ver, por ejemplo, muy activo al Banco de Francia, que es muy activo, por ejemplo, viendo divisas, por razones, otras razones, o bueno, en su momento el Banco de España también era bastante activo, y bueno, cada uno es bastante diferente. El Banco de Japón es un banco muy técnico, ¿eh? Sabemos que entra en niveles donde puede hacer, donde puede mover, iba a hacer daño, tampoco es hacer daño, donde puede ser más efectivo, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Cada uno es diferente, ¿sí? Si explotan las burbujas en el boom, en el tino, y cómo afectará al eurodólar, vamos a ver. Depende por qué, Felipe. Si cae el boom, puede caer porque se haya arreglado la situación, entonces será positivo para el euro, o puede caer porque hagan un downgrade de una rebaja a Alemania y entonces el euro es bajista. O sea, no hay una correlación directa en el caso del boom. En caso de que suba, de que caiga el tino, las rentabilidades del 10 años subirían. Sea muy bueno para el dólar yen y en principio neutral para el euro dólar, aunque quizás con un poco de presión bajista, ¿eh? La plata y el oro, Carlos, que si van a bajar a mínimos del año, pues espérate, hay veces más y la política de QE3 que está siendo tan efectiva y entonces no hay inflacionista futura, yo creo que el euro se va a caer, ¿eh? Entonces, me pregunta Carlos, que lo conocemos por la mañana, que si va a caer o algo más o si va a llegar a mínimos, ¿no? Me pregunta, del año, ¿no? Y los mínimos del año están aquí, ¿no? En esta zona de aquí. Esta de 1534. Bueno, pues vamos a ver. Ahora está un poquito ya sobrevendidillo, pero el semanal todavía tiene camino por ahí. Mira, Carlos, yo te diría que vamos a calcular aquí un retroceso, ¿eh? Y yo diría que hasta la zona esta de aquí, perdón, el 50%, yo creo que es muy alta de que lo veamos, hasta 1660 aproximadamente. Esta es la fundamental, la 1660. Si lo superamos esto, nos vamos aquí, ¿eh? Y yo creo que al menos hasta niveles de 1660 podríamos verlo, ¿eh? Esto estaba Carlos, ¿sí? Joaquín, cuando marcas esas divergencias en diario, por ejemplo, ¿es posible que en franjas inferiores marque lo contrario? Es posible, sí. Nos quedamos con lo de mayor temporalidad, mayor o no. Bueno, es posible que tengan indicadores diferentes en 1 hora y en 4 horas. Entonces, depende cómo sea tu trading. Tu trading es muy a corto plazo y te da igual el principal, evidentemente quédate con la de más corto plazo.
Pero si, como yo, lo que hacemos es intentar coger una tendencia más grande, lo que aprovecho es esa indicación que me da el corto es para mejorar mi punto de enlace, ¿eh? Nada más, pero por supuesto que es así, sí. Francisco, que si consideramos el gráfico semanal, tenemos un retroceso de FIBO que marca el 38%. Con el rescate de España podemos llegar al 50-61. Vamos a ver. Vamos a ver. Segundo. Rescate de España, sí, ya, ¿no? Vamos a ver. Y efectivamente, no hace falta que esto que dices tú, que efectivamente llegamos a 8.2, podría ser un objetivo que se habían marcado mucho más que donde la verde toca, ¿no? Para eso teníamos que romper la zona de 1.3170, 1.3180. Bueno, vamos a ver si llega el rescate. Si llegase el rescate a España en estos días, pues entonces posiblemente podríamos ver esto, ¿eh? Yo no lo creo, ¿eh? Yo personalmente no lo creo. Y tal y como me están indicando los gráficos, yo creo que esto venimos para abajo ligeramente, ¿eh? Pero bueno, en el mercado de divisas y sobre todo cuando el movimiento de una divisa depende de un evento tan, yo diría que tan aleatorio, o sea, depende de la decisión casi de un par de personas, o sea, yo no puedo asegurar que mañana Rajoy se levante y diga voy a pedir el rescate, o sea, pero tal y como estamos viéndolo y sobre todo por otro tipo de razonamiento. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han pedido ya? Bueno, por dos cosas, porque no se saben las condiciones, tienen miedo a que se pueda apretar y por una razón también que yo creo que es muy importante. Alemania un poco está empujando a España para que pida el rescate. Alemania, en vista a sus comicios electorales, que ya son para el año que viene, pero que ya se están preparando, no le interesa tampoco que un país como España vaya a pedir una ayuda. Entonces, mientras se mantenga la prima de riesgo, mientras y ahora estamos en niveles mucho más bajos que los que hemos tenido, pues se puede ir ganando tiempo durante este año. Entonces, no creo que sea inminente. Y mientras tanto, esto puede caer un poco. Esa es mi opinión, ¿eh? Eurodólar, línea de tendencia diaria desde julio, a ver si la respeta con Carles, me dice, figura BCD en formación 4 horas. En 4 horas me dices, a ver, línea de tendencia diaria, esta, ¿no? Vamos a ver, desde julio, es este movimiento. Si usted me dice, Carles, me dice esto, claro. Esto es la zona esta importante también, sí. Vamos a ver aquí. Y con movimiento, esto es movimiento en 5 y una ABCD, sí. Eso es importante a tener en cuenta. Javier, cuando habla de cambio de tendencia en yen, ¿se refiere solo a dólar yen o también en euro yen? Evidentemente en el euro yen también, el yen caída, pues podemos ver más adelante, después de que estoy hablando a más largo plazo en el caso de euro yen, Javier. Ya sé, el tema de las hipotecas seguramente a lo mejor te toca algo, no lo preguntas. Entonces, el tema del euro, vamos a ver, del euro yen, de momento parece que está algo bastante sobrecomprado, pero en un movimiento o sea, yo no descarto que veamos otra vez algo por aquí, pero en una rotura de estos niveles que yo creo que se puede producir más a largo plazo, que para hacer trading esto no tiene ningún valor, porque puede ser para el año que viene, pero que rompamos estos niveles y nos vayamos otra vez a la zona esta de aquí arriba, donde tocamos anteriormente entre 112 y quizás un poquito más arriba a más largo plazo, porque yo lo que creo es que el yen se va a debilitar para el año que viene. El dólar yen sí que lo puedo ver en niveles de entre 85 y 90, ¿eh? Y eso haría que el euro yen al menos se mantuviera, si no cae mucho el euro dólar, efectivamente el euro dólar subiera algo, ¿eh? El dato de hoy de índices de precio, Clara, me preguntas, a consumo a las 2:30 de la madrugada de Australia es importante, sí. Es importante porque si sale bajo, sobre todo si sale bajo, se espera un poquito alto, ¿eh? Si saliera más alto de lo que se espera, puede empujar al australiano a la baja, sí, porque podría anticipar posible bajada de tipos de interés, ¿eh? En Australia, sí. Felipe.
Pregunta que si tienen en cuenta la diferencia entre el Dow industrial y el de transporte, en la actualidad es un hecho en el mercado. ¿Se tienen en cuenta la diferencia entre el Dow industrial y el de transporte en la actualidad? ¿Es un hecho en el mercado forex? No, no se está hablando de este tema, ¿no? No se habla. No, yo ni lo he oído, Felipe, para serte sincero. ¿Hasta dónde puede decaer el australiano? Me pregunta Paco. Vamos a ver. Lo he dicho antes, vamos yo creo que, vamos a ver, esto es un objetivo ambicioso de 99,57 y medio. A corto plazo el siguiente nivel sería romper esta zona de aquí abajo, que es el 10150, y esto al menos podríamos tocarlo en breve, 10150, pero el siguiente objetivo sería este de aquí abajo, y a más largo plazo yo creo que rompemos la parte, yo lo veo para abajo tendencial. Las noticias de esta madrugada es una figura como mucho, no puede ser que no pase nada, Paco, o sea que sean muy neutras y ni se queda ahí, pero si cae, pues una figura abajo, sí. Yesid, la media móvil es de 200, Yesid Florian, sí. Bueno, os contesto ahora estas unas preguntas que hay aquí. Los soportes y la resistencia para operaciones, no, eso no lo miro, claras, operaciones swing. ¿En qué rango de tiempo veo más adecuado ver las figuras chartistas y aplicarlas al intradía? 4 horas, Miguel. Yo creo que más lo que estoy viendo yo de analistas que lo miran mejor, ¿eh? El Eurolibra podría caer hasta niveles, ahora estamos hablando de retrocesos cortos en el Eurolibra hasta la zona de, vamos a ver, hemos dicho antes, esto es Eurolibra, ¿no? Hasta la zona esta de 81, bueno, un poco más, esto debe ser más bajo, esto es muy poco. Vamos a ver. Un segundo, te mire antes que no lo tengo por aquí señalado. Y bueno, entre 81 no mucho, ¿eh? Entre 81 y no es un gran movimiento, quizás hasta la zona del 80-70, que aquí estuvo durante mucho tiempo. Entre 81 y 80-70, nada más, ¿eh? Nada más que eso, no creo que vaya a caer mucho más, por la libra también tiene que caer algo. Lo que pasa es que venía a cuento por la política de movimiento entre la libra y el euro, ¿eh? Bueno, una pregunta interesante que me hace Chip Prodigioso es que ¿cuál va a ser la influencia del fin del mundo de acuerdo al calendario maya en 22 de diciembre del 2012 en los mercados? ¿Se hundirán o mantendrán a flote? Yo creo que se mantendrán a flote, pero de alcohol, de bebidas. Será 22 de diciembre, además, si nos toca la lotería, Chip, ese yo creo que nos tocará la lotería. Por cierto, me tienes que invitar a algo. José María, espero esa página. Muy bien, pues ya os avisaré. Muchas gracias. La página web, sí. He leído hoy que se va a poder comprar deuda directamente como un institucional. ¿Qué te parece? La deuda siempre, Manuel, siempre se ha podido comprar directamente, siempre. O sea, tú te vas a tu banco y quieres comprar bonos del Estado y lo puedes comprar cuando quieras. Claro. Bonos del Estado y letras, claro. Dice Felipe que el Euroyen se para en la zona de 103, que efectivamente, y ahí parece que no tiene mucho objetivo, no mucho continuación, perdón. Y me dices que creo que si el entorno no se deteriora sería un punto de partida para rebotes y por consiguiente sí, habría que ir mirando, sobre todo por la debilidad del yen, pero de momento yo creo que debe corregir algo más, En USA y en Inglaterra para interpretar las noticias, como dices, bueno, pues en Inglaterra hay una que es de un tal Ashley, ¿cómo se llama este hombre? Es de un analista de una casa de estas de broker que se llama Ashley Vladif, que parece que tiene bastantes seguidores,
y en Estados Unidos hay muchas, unas mejores y otras peores. Yo la verdad es que no sigo ninguna, claro, pero este de Ashby Ladif es bastante importante, tiene mucha gente, sobre todo porque te va dando una interpretación, una explicación de lo que va pasando. Es muy importante eso, saber cuál es la opinión y transmitir cuál es la opinión del mercado, contactos y todo este tipo de cosas, ¿sí? Efectivamente, sí. La política QE3 son compras de bonos a largo plazo, Carlos, ¿eh? Y eso lo que hace son bajar los tipos de interés. En el Aussie dólar yo entraría corto, bueno, es que yo creo que ha roto ya, José Luis, ¿eh? Habría que estar ahí ya casi, con un stop por encima de 1,03, ¿eh? Me dices que en el eurodólar, Clara, que hay una divergencia muy disparada en el semanal. A ver. Sí, es esta y esta. Por eso ha subido, Clara, ¿eh? Efectivamente. ¿Sí? Dice David que a veces son los fundamentales los que realmente siguen al técnico y no al revés. Cuando está a punto de finalizar una cuña ascendente está cantado que va a ser una noticia mala. Bueno, es que es así, David. Es así. Lo que pasa es que es importante para poder tener un éxito en esto es bueno, que haya posibilidades de que salga esa noticia, o sea, intuirla o prepararte de alguna manera y además que tengas un indicador de análisis técnico. Ahí es cuando te metes a saco, ¿no? Y esa es la forma de hacerlo. Me dice, me dice Alberto que el año pasado en una sesión eurodólar se movió por Cajasur, que no subestime el poder de Rajoy. No, qué bueno. Eso es. Fernando me pregunta que si en el mercado descuentan las noticias, ¿qué valor tienen esta en relación a otro tipo de análisis cuantitativo? Es que lo que te digo, Fernando, es que todo es un todo, ¿no? Tienes que tener en cuenta el análisis técnico. El análisis técnico al final es un análisis estadístico de comportamiento, depende, ¿no? Y ahora últimamente están desarrollando temas de análisis de volatilidad o de probabilidades de volatilidad, ¿no? Y eso al final no es otra cosa que reflejar el comportamiento del mercado, de los traders, de las costumbres de inversión, ¿no? Y eso, pues, la mayoría de las veces coincide con el razonamiento macro, que el razonamiento macro no siempre tiene que ser coherente con la realidad económica. Por ejemplo, lo que os comentaba antes del australiano, la subida no tiene mucho sentido con una desaceleración clara de la economía, pero tiene sentido que compre el Banco Central Suizo. Y eso no es análisis técnico, eso es información. En el análisis fundamental entra el análisis macroeconómico y la información, que eso es importante. Y la información hay que saber buscarla y saber dónde está y saber interpretarla, que es lo que os comentaba de las páginas. Tú puedes tener mucha información delante y no darte cuenta de qué es lo que puede valer o lo que no puede valer, ¿eh? Y eso se aprende con el tiempo, ¿no? Y eso yo creo que eso es lo que hay que practicar. Exactamente. En el petróleo, Francisco, sí creo que puede cambiar un poco la tendencia. No, doble suelo, doble piso, me parece que no, ¿eh? Me parece que no, ¿eh? Bueno, amigos, pues os dejo aquí. Muchísimas gracias. Hemos sido muchísimos, tenemos casi 200 personas aquí y ha sido un placer estar con vosotros. Y nada, estaremos en contacto. Apuntaros a mis reuniones por la mañana con XTV y con mucho gusto estaré todos los días con vosotros y hablamos del mercado. Muchísimas gracias y hasta otro día. Ha sido un placer, ¿eh?